Desde la Universidad de La Punta llega la 6ª temporada de Literarte. Una hora para hablar de literatura, música, cine y pintura. Un encuentro para que las reflexiones pasen de mano en mano. Con ustedes, 13. Sin arrepentimientos ni planes para enmendarse. el inobjetable Alberto Tricarico El inefable Gastón Machado. y la que vino después, Priscila Cano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieras que estés. Estamos agradecidos por darnos el clic en el 7º programa de Literarte. Inmediatamente le doy el pase a mi compañero Alberto Tricarico. ¿Cómo andas, Gastón? ¿Cómo andan? ¿7º ya? Ya 7º, así como sin querer. Y si hay garantías, ¿sí? Hay garantías, presento a nuestra compañera Priscila Cano. Hola Gastón, hola Alberto y hola a todos nuestros oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado la semana de Literarte? Bien, muy bien, muy bien. Entretenida. Entretenida, con ganas de leer. Con ganas de leer. Hoy nos reúne un cuento de Las armas secretas de Julio Cortázar que se llama Cartas de mamá. Uh-huh. Un cuento que apela a la culpabilidad. ¿Sí? Así dicen, no sé ustedes si lo han leído en el mismo sentido. Sí. Y sobre todo trabaja sobre el incesto. Y los celos también. Los celos, Uh-huh. los celos de familia, ¿no? Todo adentro de una familia. Sí, hay una mirada de parte de... Ahora vamos a contar un poco el argumento, pero del protagonista Luis. Todo el tiempo el cuento, la narración de Cortázar va entre el relator omnisciente que habla de lo que Luis siente y piensa y después adopta directamente el pensamiento y la mirada de Luis, que es el protagonista, y que es el hilo conductor de esta culpa, que inclusive de alguna manera la traslada a su mujer Laura, que es que tiene su culpa a su manera, digamos, ¿no? También. Pero que siempre en estos casos es inocente. Hemos aprendido. En este cuento los personajes, bueno, como vos dijiste, es Luis, que es la voz omnisciente, es el que nos va a dar a conocer tanto los lugares en donde se desarrolla la historia, como qué piensan los otros personajes. Uh-huh. Y también Cortázar usa un recurso que es el flashback. Cada vez que reciben una carta, él nos empieza a explicar la historia. Otro personaje es Laura y el triángulo se completa con Nico. Y hay un personaje que es muy importante, que es la madre. Bueno, les cuento que la trama no es fácil de contar por esto que decías, porque hay mucha retrospección. Yo lo que voy a hacer es seguir un orden cronológico, que podríamos decir que sucede en la historia. Lo vamos a hacer lineal. Uh-huh. Para... Bien. Bueno, el protagonista, como bien decías, es Luis. Es un argentino que empieza a salir con la novia de su hermano. Ella es Laura, su hermano es Nico. Y cuando ellos empiezan a salir, el hermano enferma por una enfermedad que no tiene, por supuesto, nada que ver con esto. Y mientras él está enfermo y tiene que pasar tiempo en cama, ellos estrechan su relación hasta que llegan a casarse. Y en el momento de la luna de miel de Laura y de Luis, Nico muere. Los parientes empiezan a ver con malos ojos, ¿no? esta relación, y Luis y Laura deciden irse a París. Están 2 años viviendo allí, y en estos 2 años la mamá de Luis le envía cartas donde habla de cuestiones cotidianas, pero no nombra a su hijo muerto, a Nico, y esto tiene en común con Laura, que tampoco nombra a Nico en ningún momento. Es el tabú. Exactamente, es lo prohibido, ¿no? Lo que está prohibido de alguna manera. Y en un momento llega una carta que ya empieza a preocupar a Luis, porque la madre dice que Nico preguntó por ellos cuando es imposible. Y lo que dice Luis es, bueno, se habrá equivocado, habrá querido poner Víctor, que era un primo que estaba vivo y que naturalmente podía preguntar por ellos.
Y lo que decide Luis es esconderle esta carta a Laura porque temía la reacción que podía tener Laura en ese momento. Pero llega una segunda carta donde ya la madre dice que Nico va a ir a París. Ujú. Llega otra carta de la mamá donde dice el detalle de cuándo va a llegar, qué día, qué hora, dónde va a llegar Nico. Y estas cartas sí las ve Laura. Por separado y en secreto, Laura Sí. y Luis, cada uno por su lugar, va al puerto a ver si efectivamente iba a llegar Nico o qué iba a pasar. Lo que nos dice el narrador es que ven a alguien parecido, pero que no es Nico. No sabemos, claro. lo deja ahí como picando y al final ellos vuelven a su departamento, cada uno por separado, y Luis le dice a Laura, está más flaco. Y Laura dice, sí, la gente cambia. Y ese final nos deja a todos atónitos. Legitima lo fantástico ese final, ¿no? Ujú. Como que de alguna manera ese otro mundo, por lo menos para estos personajes, se manifestó. A pesar de que era 1959, pone de moda algo que se utiliza mucho ahora, que es finjamos demencia Sí. y sigamos. Porque ellos siguieron como si no hubiese pasado. Hay que ver cómo siguieron después. Me parece que hay una apertura, una ambigüedad en ese final que uno de los... Bueno, yo creo que toda la estructura del relato, como vos bien decías, Gastón, mediante esos flashbacks, hace que el relato tenga este sentido mucho más complejo y mucho más rico de cómo lo contó Priscila, que lo simplificó linealmente para que lo entendamos. Pero es interesante también un detalle que ellos fueron en barco en una época en la que fue escrita el cuento en donde ya existían los aviones y hacía rato, y Nico también, el Nico del otro Sí. mundo también, y del puerto va en tren, porque Sí. ellos van a la estación de tren a encontrarlo, porque se supone que viaja en barco y de la costa va en tren. Y es decir que esto hace referencia a un pasado todavía más pasado. Es decir, podrían, quiero decir con esto, que sin manifestarlo, esta situación es todavía anterior, o podemos suponer que es todavía anterior, o se vuelve atemporal, me gusta la idea, porque las costumbres que tienen ellos de restaurantes, amigos, canasta y cine tienen que ver con el año 59, pero el hecho del barco como medio de transporte desde Sudamérica a Europa se supone que es anterior. Esto le da un carácter todavía más raro, vamos a decir, extraño. ¿Sí? Sí. Lo creo que sí. puedo decir que carga la atmósfera. Claro, carga. Ajá. Porque podría haber sido avión tranquilamente en el año 59, no era algo delirante. No es que se habían suspendido los viajes en barco, pero hacía 50 años que había aviones, digamos, para cruzar el Atlántico, 40 por lo menos. Ya. Bueno, este cuento está en Las Armas Secretas de 1959. No sé si tenemos ganas de regalarles un pedacito de lectura a las personas que nos están escuchando. Luis había esperado que alguna vez mamá aludiera a su hijo para aliarse con ella frente a Laura. Obligar cariñosamente a Laura a que aceptara la existencia póstuma de Nico. No porque fuera necesario. ¿A quién le importaba nada de Nico, vivo o muerto? Pero la tolerancia de su recuerdo en el panteón del pasado hubiera sido la oscura, irrefutable prueba de que Laura lo había olvidado verdaderamente y para siempre. Llamado a plena luz del día, de su nombre, el íncubo se hubiera desvanecido, tan débil e inane como cuando pisaba la tierra. Pero Laura seguía callando el nombre de Nico, y cada vez que lo callaba, en el momento preciso en que hubiera sido natural que lo dijera, y exactamente lo callaba, Luis sentía otra vez la presencia de Nico en el jardín de flores, y escuchaba su tos discreta, preparando el más perfecto regalo de bodas imaginable, su muerte en plena luna de miel, de la que había sido su novia, del que había sido su hermano.
Literatura argentina y universal en Literarte. Les damos la bienvenida a este segundo bloque del séptimo programa de Literarte en su ciclo 2024. Literarte, que lo realiza el programa Lectores, que depende de la Secretaría de Extensión de la Universidad de La Punta, tiene otros proyectos, los cuales ahora mi compañera Priscila les va a comentar. Bueno, les cuento que en el canal de YouTube Lectores ULP van a poder encontrar otros episodios de Literarte en los que se abordan cuentos de otros autores, pero también otros cuentos de quien nos convoca hoy, quien es Julio Cortázar. Por ejemplo, Casa Tomada, que se hizo en el año 2022, y también un programa dedicado a la Noche Boca Arriba en el año 2019. También les cuento que si ingresan al sitio lectores.ulp.edu.ar van a encontrar encuentros literarios sobre diferentes autores y la revista Leer Más, que cuenta con artículos sobre literatura, filosofía, cine, pensamiento lógico y relatos. Todo esto en www.lectores.ulp.edu.ar. Pero hoy continuamos, o vamos a comenzar, porque apenas dimos unas pinceladas en el primer bloque sobre este cuento que nos reúnen, que es Cartas de Mamá de Julio Cortázar. Ya empezamos a hablar un poco de la culpabilidad, del incesto, de los tabú de una pareja y sobre todo de la incomunicación. Así es, bueno, la verdad que se nota, ¿no? en este cuento lo que es la incomunicación, especialmente entre Laura y Luis, ¿no? Este matrimonio, que es lo que también le da mucha más fuerza al final, porque lo vemos incomunicado a lo largo del texto y al final dicen algo que ellos nada más entienden, Sí. Se entienden perfectamente además. ¿Y cómo vemos esta incomunicación? Primero porque, bueno, hablan poco del pasado o no hablan, evitan esto del tabú que decíamos, ¿no? Evitan decir el nombre Nico, por lo menos de parte de Laura esto es muy notorio. Cuando llega la primera carta de mamá, en donde se habla de Nico, Luis decide no mostrársela porque tenía miedo al gesto, ¿no? A la cara que podría poner Laura. Es decir, que hasta se evita lo que es la comunicación no verbal también. Claro. Hay una parte que me encanta, que es cuando están viendo una película y el narrador nos dice: él la sentía otra vez lejos. Quién sabe si lo que miraban juntos era ya la misma cosa para los dos, aunque más tarde comentaran la película en la calle o en la cama. Es decir, ellos pueden tener conversaciones, pero no estarse comunicando en lo profundo. Y también, bueno, llega un momento en el que ellos fingen dormir. No se dicen que fueron a la estación de trenes a esperarlo, a Nico, cada uno por su lado. Y hay una hipótesis que por ahí me surge, ¿no? de esto, que es que no solamente ellos desean evitar ese pasado culposo, ¿no? Por haber traicionado, podríamos decir, al hermano, a Nico, por haber abandonado de alguna manera a su mamá allá en Buenos Aires, sino que también esta incomunicación le permite a Luis evitar la revelación de algo, que es que capaz que Laura todavía sigue enamorada de Nico. Sí, yo veo la incomunicación desde el lado en que el personaje, Luis, tiene una tormenta interna, una discusión entre Laura me ama o no me ama, entre su sentimiento de culpabilidad por haberle robado a la novia, porque eso es lo que él siente, que le robó la novia al hermano, habrá dejado sola a su madre en un caserón en lo que era el Gran Buenos Aires, y toda esa tormenta él no la puede comunicar y aparte empieza a suponer esto, el desamor de Laura, y también cuando la madre le escribe sobre Nico, él tiene que padecer solo si su madre estaba enloqueciendo o si estábamos entrando, porque hay un límite entre lo real en el cuento y lo irreal que a uno lo pone en juego, ¿no? Porque uno confía. Lo redacta de tal forma Julio Cortázar que uno confía y entra en el ritmo
que Luis le propone, que el personaje le propone, pero en realidad no sabemos si es esa la realidad. Y cuando llega la carta de Nico, cuando llega la primera carta, que la madre menciona a Nico, como que nos tira por debajo toda la estantería, aparte de la forma en que está escrito, nosotros nos vamos enterando sucesivamente de cómo fue la historia. Bueno, yo Sí, a mí me parece que tanto el tema de la culpa como el tema de la incomunicación están abrochados porque ellos están en el mismo punto en el que huyeron. Ellos se creían que con esto iban a sacarse de encima el pasado. Me parece que es uno de los temas centrales del cuento, ¿no? El pasado, el origen, la casa materna y todo eso. Y no se lo pudieron sacar, porque están en el mismo punto en el que partieron. No lograron olvidar, no logró Luis asegurarse de que Laura lo ama a él y se olvidó de Nico, no lograron sacarse de encima, entonces de alguna manera, en este fantástico de Cortázar tiene una característica, voy a hacer una pequeña digresión, tiene una característica en el fantástico, a diferencia, por ejemplo, de Bioy, en donde no sabemos si pasamos a ese otro mundo directamente o no, ¿no? Es como que se queda en la puerta, como pasa en La Noche Boca Arriba, como pasa en Casa Tomada, o en un montón de cuentos fantásticos, si bien son fantásticos, porque lo son, podría entenderse psicológicamente, si queremos, ¿no? Uh-huh. Podríamos creer que los personajes están medio tocados y no que la trama pasó a una dimensión paralela. Dicho esto, la carga que tienen los personajes, Cortázar se encarga, como en La Noche Boca Arriba, como en otros cuentos que hemos nombrado y otros que los oyentes conocen, deposita, juega con ese quedarse en la puerta de lo fantástico. Entonces, la posibilidad de la carga que tiene ese pasado puede ser justamente el argumento para coquetear con lo fantástico, con estar al borde de esta situación. Y evidentemente el final del cuento, si lo queremos tomar como algo directamente fantástico, donde Nico apareció cambiado, o ellos se hicieron la fantasía de tan obsesionados que están con Nico y con su pasado, en ambos casos funciona el hecho de que están atrapados en el pasado. Es decir, ellos no pudieron salir de esa quinta de Adrogué cuando se enteraron en plena luna de miel de la muerte de Nico y están clavados ahí. No pueden salir de ahí, no pueden sacarse de encima la desazón de su madre, de la madre de Luis y de Nico, no pueden sacarse el desprecio de los familiares, no pueden ser una pareja normal. Pasaron 2 años y en 2 años no pudieron reconstruir eso. Y eso me parece muy interesante como a veces el fragmento que leí particularmente en el primer bloque decía, ¿qué me importa Nico, vivo o muerto? ¿No? Que hay como un desprecio permanente a Nico porque Nico es el rival invencible para Luis. Es invencible porque está muerto, claro. Es invencible. Y porque Laura lo sigue amando. También es la impresión que tiene él, obviamente, si Laura no lo amase. Pero es muy interesante como el pasado, este coqueteo entre lo fantástico de lleno y lo fantástico psicológico, atan estos dos conceptos que venimos trabajando desde que empezamos el programa, que son la culpa y la incomunicación. Es interesante la estructura del cuento, cómo refleja esto que decís, Alberto, porque al principio tienen más peso los hechos del presente, ¿no? Estar en París, ir a trabajar. Y a medida que van llegando las cartas de mamá, se van abriendo las puertas del pasado, ¿no? Sí. Y ya más al final empezamos a ver que ganan peso los hechos del pasado. Y esto es un reflejo, un espejo de lo que pasa interiormente adentro de Luis, que es un ir y venir constante del presente al pasado, y me hace pensar que, bueno, en realidad en cierta medida todos somos simultáneamente presente y pasado. Claro. Lo único que estos personajes intentan liberarse fallidamente de ese pasado culposo. Sí, intentan encontrar un perdón de alguna forma, que las cartas de mamá, que vienen de un caserón que está vacío, les trae todo el tiempo el pasado, y necesitan ese pasado
o necesitan asumirlo a ver si logran el perdón. No solamente el perdón del clan por el incesto, sino también el perdón de ellos mismos, porque ellos consideran que lo mataron al hermano. Si eso se pueden perdonar. Y hay algo en el tiempo, más allá de cómo está escrito, que lo dice en un momento, en donde cada vez que se recibe una carta, el tiempo se trastoca. Uh-huh. Hay una idea, y hay una idea muy interesante que es cuando recién empiezas, que es sobre la libertad. Uh-huh. Que vos decías, Alberto, sí, en la producción. Primera frase dice, muy bien hubiera podido llamarse libertad condicional, punto. Esa es la primera oración del relato. Y de alguna manera es eso. Pero es eso por todo eso que vos decís, que inclusive yo creo que el perdón que ellos buscan sacarse de encima el pasado. Nosotros como lectores, y vos bien lo hacés, entendemos que la única manera de sacarse de encima el pasado es ese perdón. Pero yo no sé si ellos buscan perdón conscientemente. Ajá. O ellos buscan dar vuelta una página que no se puede dar vuelta. Porque como bien dijo Priscila, uno no puede desprenderse del pasado. No puede hacer que el pasado no haya existido. No puede negarlo al punto de que desaparezca. Uh-huh. Ahora, nosotros como lectores, y esto me parece una construcción bellísima del cuento, porque nos hace confundir bondadosamente lo que sienten los personajes con lo que sentimos nosotros entendemos que la única manera de desprenderse de ese pasado, o de que ese pasado pese como pesa, no de desprenderse pues es imposible, es con el perdón. Y ellos no obtienen ese perdón porque tampoco lo buscan correctamente ese perdón. De hecho, arrancaron mal. Claro. Digamos, pero no arrancaron mal por la traición. Porque la traición, yo no sé si bueno, por ahí porque el cuento está contado desde el punto de vista de Luis o por lo que sea, pero no sé si Cortázar juzga la traición como un hecho absolutamente negativo de dos personas despreciables que abandonaron. Me parece que se dio así y esas cosas pasan y hay que asumirlas de alguna manera, pero la mejor manera de asumirlas probablemente hubiera sido, entendemos ahora al final, sobre todo después de la escena esa en la estación, hablándolo con Nico, sí. Acompañándolo hasta el último día de su vida, quedándose en Buenos Aires. Eso lo entendemos nosotros ahora, hay que ver en esperando ese que se muera para poder casarse por después ejemplo, del luto. Había muchos pasos sí. como para que el rito y acercarse a mamá, porque de última, la madre, yo entiendo que, qué sé yo, hay toda una leyenda con el tema de la madre para los hijos y para las nueras y los yernos, ¿no? Sí, la suegra. Sí. Pero acercándose a la madre, porque en realidad también el fragmento que leí hacía referencia al principio de que Luis estuvo estos 2 años esperando que la madre le hable a él para él aliarse junto a la madre en contra de Laura para que Laura se saque de encima a Nico de su cabeza. Y la madre no hace eso, pero no hace eso, y lo que hace la madre, más allá de su locura o no, más allá de porque también podemos entender que la madre pergenió todo esto, también el cuento nos da esa apertura, pergenió todo esto para mandarles a Nico, vengarse de ellos, y sabe que Nico se murió, uh-huh. Y sabe que ellos saben que se murió, y saben que puede hacer que se confunde, después se confunde un poco más, después se confunde otro más, y para volverlos locos, es con su manera de venganza. Su manera de venganza es, no se olviden que mataron a Nico. Claro. Porque en un momento, cuando habla de las cartas, dice que Luis, este narrador, no detesta las cartas. Dice, si le hubieran faltado, habría sentido caer sobre él la libertad como un peso insoportable. Las cartas de mamá le traían un tácito perdón. Pero capaz que no lo perdonó. No, le venía un tácito perdón hasta que nombró a Nico, porque uh-huh. Se ve que estas cartas de mamá se daban, pongamos, cada 2 meses, durante 2 años, hasta esta primera carta en donde Nico preguntó por ustedes. ¿No? Y esa es la primera vez que habla de Nico. Claro, entonces en esos 2 años, ese Nico preguntó por ustedes, lo que delata sobre todo es el silencio de los 2 años anteriores, donde Nico no estaba en la carta, no es que no había preguntado por ellos, se supone que no había preguntado nunca, pero eso delata que era un tema del que no se hablaba, porque la madre, no sé si los había perdonado, pero bueno, dio como, bueno, ustedes se fueron, yo me quedé acá, nos carteamos, ¿qué vamos a hacer? No tenemos otra forma de comunicación. Ahora, la madre en un momento nombra a Nico, y eso cambia esa supuesta felicidad, que en realidad más que felicidad que ellos tenían, por como la describe Cortázar y como la describe el mismo Luis en primera persona, es como una pantalla, es una máscara. Digamos, ellos saben que es una máscara. Ellos están como esa persona que está contando los millones que se robó,
pero sabe que en cualquier momento entran por la puerta y lo descubren, digamos. Sí, el pasado los está acosando. Lo está acosando, digamos. Para ellos, la vida en París le es fácil por las cuestiones materiales, pero el pasado los está acosando de tal manera, o sea, que van al cine a ver una buena película que en Argentina no iban a poder ver, pero no la pueden disfrutar porque no hay comunicación entre ellos. Claro. Está pensando... Inclusive es interesante el sueño, los sueños, las pesadillas de ella, porque de alguna manera, primero porque le dan un carácter onírico a la cuestión, porque resaltan y subrayan esta cuestión de la obsesión de Laura, donde suponemos que ahí es donde canaliza su amor por Nico, en ese otro lado, y por otro lado por la cuestión fantástica, es decir, esas pesadillas son el lugar más real que la realidad para ellos, o por lo menos para Laura, en donde ella puede encontrarse con Nico, de alguna manera, o puede encontrarse con su vida en donde el pasado no pesa. Sí. O puede, qué sé yo, no lo sabemos a ciencia cierta, pero esas pesadillas las tiene desde el primer día, nos cuenta Luis, y recién en la última él medio como que se hace el boludo porque se cansa y dice, no le traje el vaso de agua, no le doy, no, la dejé sola, que se calme, y ella en un momento se calmaba, como que tenía un ciclo en donde, que es un poco lo de las cartas de mamá, ¿no? Como que hay un momento ritual donde el tiempo se detiene. Sí. Son las cartas para Luis y son las pesadillas para Laura, en donde entramos en un tiempo mítico, en un tiempo en donde no hay sucesión, en donde uno puede conectarse con algo que en la cotidianidad no está. En el caso de Laura, se conecta con lo verdadero, con lo auténtico, con lo que siente, lo demás es toda una máscara. Y en el caso de Luis, lo conecta con ese pasado que le pesa enormemente porque aparece mamá, y cuando aparece mamá aparece el caserón de flores, aparece el primo, el tío, Matilde, Víctor, Nico. Claro. Y yo quería hacer referencia, antes de que se nos vaya el tiempo, un poco al final. Porque si se quiere, más allá de que si tenemos una duda cuando recibe la carta esa que menciona Nico, en donde nos hace tambalear sobre la realidad, es en los últimos 4 renglones, en el diálogo final, en donde Cortázar nos abre la puerta de que estamos ante un hecho fantástico. Sí, pero ojo que Nico le dan referencia, ellos van a la estación y van a buscar a Nico. Es decir, ellos van convencidos, más allá de que uno es un lector, está en otro lado, pasó el tiempo y uno tiene el libro en la mano, no está viviendo eso, pero tanto Laura como Luis van a buscar a Nico. Entonces eso te van hace con preguntar... alguna fe de que digamos, lo fantástico se abre antes, quiero decir. No solo en ese último diálogo absolutamente irreal, si querés, o pasado del otro lado. Me parece que el hecho de que vayan a buscarlo, que se mientan entre ellos, que vayan por separado y que de alguna manera lo vean, o que vean a alguien parecido, si vos ves a alguien parecido es porque lo estás buscando. Sí. Entonces como que lo fantástico ya se abre antes. Cuando dice habría que poner un tercer cubierto en la mesa, ahí ya está habilitando la presencia en la cotidianidad de Nico entre ellos. Sí, a mí ahí, desde la superficie, en la primera lectura, dije, bueno, esta gente está loca. Yo lo solucioné en la primera lectura, digamos, bueno, la culpa lo ha llevado a un punto de locura en el cual, para conseguir el perdón, ¿cuál es la forma de perdón y que Nico esté vivo? Si Nico está vivo no hay ningún sentimiento de culpa. Pero aparte, en ese está bien que vos decís desde antes, pero me parece que ahí también nos lleva a preguntar, bueno, cuál es, y definitivamente cuál es de la realidad. La que nos estaba contando Luis, o Nico está vivo y las cartas de mamá están hablando de la realidad. Parece que ese diálogo No, final... yo creo que las dos son realidades, porque de eso se trata lo fantástico, son dos mundos paralelos. Acordate que hay varios indicios. Cuando llega carta de mamá, la carta queda en la chimenea y la carta es un protagonista de la escena. La carta, digamos, el cubierto de más que hay que poner para Nico, las pesadillas. Es decir, hay todo el tiempo un deslizamiento hacia un otro mundo que ellos no se animan a habitar o se enmascaran para no reconocer, pero está ahí. Digamos, entonces todo ese pasado expresado en la cotidianeidad del París que ellos viven, ya está el indicio ahí. Ahora, que ellos necesiten
a Nico vivo para lograr ese perdón o para poder saldar ese pasado y que lo vean como parte de una terapia o de una expresión de locura, puede ser. Pero lo cierto es que los habita, y si habita los personajes con los cuales vinimos, no me parece justo sacarnos de encima el cuento diciendo, bueno, esto está loco. Porque si es todo está loco, yo perdí 40 minutos leyendo y empecé a analizar el cuento. No, es fantástico. Es una lectura posible, es que sea realista. Eso es lo bueno del arte que nos permite por ahí ir de lo fantástico. Claro, pero que sea realista quiere decir que no, porque podría ser realista absolutamente si un mal escritor, que no es el caso de Cortázar, al final de un cuento absolutamente realista nos presenta esta última escena. Pero nosotros podemos recopilar desde la culpa, el pasado, la carta en la chimenea que parece que tiene una presencia que se queda ahí y que él la deja ahí, no se la da a Laura. Y Laura después la agarra de ahí, la lee y la relee como si fuera Tolstoy, lo lee. O sea, no lee Algo buscan las cartas. Claro, algo busca. Y en realidad lo que dice la madre es el perro está sarnoso. O sea, no es nada interesante. Es decir, la carta ya tiene una presencia. La pesadilla, el pasado, la culpa. Los dos van a buscar al muerto a la estación porque... Y por separado. Y por separado. Entonces, no, es imposible negar su carácter fantástico. En tal caso, lo que hace Cortázar, y esto es muy de su estilo, y es muy respetable, y me parece una forma que lo distingue, es que deja una puerta abierta así, todo esto es una locura, digamos. Todo esto es una locura. Porque el mundo es una locura, digamos. Porque el mundo de Cortázar es una locura. Porque Cortázar ve el mundo de esa manera. El caso de Bioy, si esto lo llevamos al terreno de Bioy, vamos a hacer más adelante un cuento que es El héroe de las mujeres, donde hay donde aparece el tigre y se lleva a la chica, y el tigre se lleva a la chica. ¿Sí? El tigre se lo lleva en la realidad del cuento. Sí. Que por supuesto es fantástico y hay un doblez, pero hay un doblez más explícito. Acá el doblez es como más sutil. Uh-huh. Podemos creer que todo esto es realidad, que todo esto es realista, perdón, y que están locos. Pero si asumimos eso de entrada, no tiene sentido hacer un programa sobre este cuento, digamos. Es decir, no, pero la primera lectura es superficial. Claro, es como la primera reacción, el golpe de la primera reacción. La primera reacción es... No necesariamente locura. No, a ver. Puede ser una manera de empezar a comunicarse, poner sobre la mesa que Nico está, de alguna manera, entre nosotros. Sí. Claro, bueno, pero no deja de ser fantástico eso quiero decir. Eso que vos decís está muy bien. Es como diciendo, bueno, asumamos que el pasado es nuestro, el pasado que tenemos es nuestro, está Nico, y está muerto, pero está porque nos atraviesa, porque a mí me genera culpa, vos estás enamorada de Nico, qué sé yo. Pero eso no deja de ser fantástico. Creo que lo que a mí me asentó que ahí estaba la parte más fuerte de lo fantástico es que la posibilidad de la reversibilidad de la muerte. Eso es lo que a mí me abre o sea, se les apareció alguien que durante todo el cuento estaba muerto. Claro, empiezan a asumir como la reversibilidad de esa posibilidad. Sí, está bien, sí, es bastante extremo. Uh-huh. Pero lo fantástico es eso, digamos, lo fantástico es la apertura a otro mundo en donde en ese otro mundo Nico no murió, digamos, no es que resucitó. Está bien, claro, claro. Si abrimos la cosa en ese otro mundo, que es como bien lo interpreta Priscilla, me parece bárbaro, en ese otro mundo es tan pesada la figura de Nico que está viva, digamos, a los fines sentimentales, emocionales, culposos de esta pareja está vivo. Y coincido con Priscila el tema de que se rompe la comunicación, aparece el diálogo y aparece Nico en un diálogo entre ellos, y fíjense que en el cuento creo que es el diálogo más importante que hay entre los dos. Sí, creo que no lo nombran igual. Aparece, pero... No lo nombran. No lo nombran. Simplemente dice, ¿a vos no te parece que está mucho más flaco? Capaz que estaban hablando de otra persona. Cambiando, claro. En ningún momento nos nombran. Claro. ¿Queremos decir algo más? Dejamos el resto para los oyentes. No sé, no, está bien. ¿Está bien? Sí, para mí está bien. Me parece un cuento increíblemente escrito y recomendable para los que no lo leyeron. No es corto, no es un cuentito corto, pero se lee rapidísimo. Tiene una estructura maravillosa y me parece que inclusive aparece el tema de la escritura
a partir de las cartas, a partir del pasado, a partir de la estructura misma, el tema de la literatura dentro de la literatura. Es decir, Cortázar habla de cómo se escribe un cuento en el mismo cuento, y me parece que es algo absolutamente recomendable que los que no lo han leído, más allá de nuestros comentarios, buenos o malos, lo hagan. Y dejamos la pregunta para que, así cerramos el bloque, para que nos digan los oyentes en los comentarios en YouTube si Luis no se comportó un poquito miserable con el hermano. Sí, yo creo que un poquito mucho, pero bueno, en general la muerte santifica, entonces hay que ver. Hay que ver. Yo Aparte coincido con vos. Dale, no, vos. No, que hablando sobre esto que decís, ¿no? De sentirse miserable, de la culpa y demás, yo llegué a pensar, capaz que también esa culpa viene porque ellos estaban en un triángulo amoroso donde uno sobraba, de alguna forma, y por ahí ese deseo, ¿no? de querer romper el triángulo y quedarse dos, después cuando muere Nico, capaz que los hizo sentir peor todavía, ¿no? Porque por ahí querían sacarse de encima ese tercero, pero no de esa forma. No de esa forma. Bueno, pero estaba, digamos, por lo menos la descripción de Luis, porque también todo esto hay que tomarlo con pinzas, entre nosotros tres y para el oyente también, que es el punto de vista de Luis, todo el cuento. Entonces, cuando describe al hermano, no solo le tenemos que creer a Luis porque es lo que Cortázar nos presenta, pero cuando describe al hermano lo describe tímido, como que el hermano perdió a Laura, ¿no? Él se la arrebató, que puede ser una justificación que hace Luis, pero de alguna manera como pobrecito, tontito, que no la agarraba, que no bailaba, que era más cobarde, que era más tímido, que era más, qué sé yo. Hay toda una siempre descripción. Tan enfermo. Claro. Entonces el tipo, que aparte es una enfermedad, digamos, una enfermedad es una debilidad física que a esta altura, en el contexto de un cuento de Cortázar, se vuelve simbólica, de alguna manera es... era menos vital, claramente, digamos. Claro. O sea, tuvo una enfermedad, eran hermanos, que no sé, no me acuerdo si lo dice quién era el mayor y quién era el menor, pero se llevarían 2, 3 años y los dos tendrían iguales vitalidades, pero evidentemente uno se quedó en el camino muy joven, porque estamos hablando de una pareja joven entre Luis y Laura, con lo cual Nico se murió muy joven, no es que se murió de viejo o con alguna enfermedad típica de la vejez. Con lo cual a mí me parece que, tomando con pinzas el hecho de que siempre es el punto de vista de Luis, hay una descripción de debilidad que por ahí es justamente lo que Luis sospecha que es lo que la enamora a Laura, ¿no? Esa timidez, esa cosa más sutil, más cariñosa, más... Ay, novio, dice. Tan novio que es. Claro, tan novio. Bueno, ese tan novio, evidentemente... lo que quiero decir es que hay una partecita como de envidia, lógica porque querés tener la centralidad de Nico, de envidia de Luis hacia Nico, ¿no? Querés tener la centralidad de Nico, no querés tener la lateralidad de Luis, siendo Luis, pero aparte, en ese tan novio, muchas de las cosas que tenía Nico y que Luis desprecia, son quizá, podemos sospechar fuera del campo, digamos, interpretando a Gusto y Piacere, ¿no? Acá estoy haciendo lo que quiero, no lo que Cortázar me da instrucciones para hacer, que es lo que enamora a Laura, todo eso. Que esas pequeñas cosas que Nico tenía, más allá del final, ¿no? De que se haya muerto y todo, pero antes de que lo santifique la muerte o lo vuelva glorioso la muerte, como suele hacer la muerte con muchas personas que mueren jóvenes, Laura estaba enamorada de él. Laura se sintió un objeto de robo, según Luis. A ver. Laura se sintió que él le robó la novia al hermano, o sea, Laura era un objeto robable, digamos, para la mirada de Luis. Entonces lo que hubiera preferido Laura, cree Luis, es no haber sido robada, haberse quedado con aquel que era más tierno, era más dulce, era más tímido, era más quedado, era tan novio, pero era como más... Lo correcto por ahí. Sí. Correcto. Sí. Creo que, cómo se vestía, cómo hablaba, o cómo no hablaba por su timidez, cómo la cosa retraída, y él es todo lo contrario, de hecho, digamos. O sea, es como hay un doblez, hay una idea de doble muy interesante que trabaja Cortázar en Los Dos Hermanos, que él, por lo menos él se autodescribe
como positivo, como bueno, todo lo que el hermano tenía de malo. Pero todo eso que el hermano tenía de malo, tal vez él no se da cuenta es lo que enamoraba a Laura. Porque él no se explica por qué Laura sigue enamorada del hermano más allá de que se haya muerto. Si en vida lo dejó, ahora que se murió, ¿qué necesidad tiene, digamos? Si yo soy mejor, si yo tengo todas las virtudes que él no tenía. Si me elegiste. Claro. Si me elegiste. Porque me elegiste, de última te viniste tampoco, a París, te claro, traje a París. Tampoco ¿Qué no querés? es que te casaste conmigo con una pistola en la cabeza. No. Me elegiste. Bueno, pero esa es mi pregunta para este cuento fantástico de Julio Cortázar, Las cartas de mamá. ¿Qué le parece al oyente si Luis en el 2024 sigue siendo un miserable? O sea, yo era un miserable desde siempre. Digamos. Muy bien. Bueno, vamos a terminar este segundo bloque y seguimos en el tercero. La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. Literarte. Comenzamos el tercer bloque de Literarte, el ciclo 2024, hoy con Cartas de mamá de Julio Cortázar, cuento de 1959 que viene en Las armas secretas. Quería recomendarles tanto la revista Leer Más como también los podcasts. Todo esto lo pueden encontrar en www.lectores.ulp.edu.ar. Bien, sigamos adelante un poco con este cuento que nos ha traído a colación, que parecía que no teníamos nada para decir, pero sin embargo hubo media hora de análisis yendo y viniendo. ¿Qué tenemos aparte que se desprende de este cuento? Yo, por ejemplo, tengo La cifra impar, la película La cifra impar, que es del director Manuel Antín, que la filmó ahí casi en simultáneo cuando iba saliendo, estaba calentito, la filmó en 1962 y está actuado, Luis lo hace Lautaro Murúa, ícono de la masculinidad de la mitad del siglo XX de la Argentina. Los hombres se querían parecer a Lautaro Murúa. Laura lo hace María Rosa Gallo, alguien que ha actuado hasta los 90. Quien mira novela la ha visto, por ejemplo, en novelas con Andrea del Boca, en Perla Negra. Y esta película es muy particular y es, si se quiere, una pequeña joya del cine argentino, o no tan argentino, ya que ya que cuando uno la ve, la puede identificar con la Nouvelle Vague, ese movimiento cinematográfico francés de finales de la década del 50. Uno ve los encuadres, el blanco y negro, el tipo de música que tiene, la música incidental es un jazz, pero no el jazz que nos tiene acostumbrado Gillespie, Miles Davis, sino un jazz de percusión, quebrado, que todo el tiempo le está dando a la película momentos de tensión que realmente ayudan, porque durante la película no hay tantos diálogos, sino que hay más una trama que se va desarrollando en acción, y la película, y la música, incidental ayuda mucho a ese clima. Nos puede referenciar tanto a la Nouvelle Vague que esto lo cuenta Antín en un copete de Filmoteca del 2017. Se la acusaba de haber sido robada o copiada o inspirada en una película de Alain Resnais y de Robert Grillet, dos exponentes de este movimiento. Nouvelle Vague en francés quiere decir la nueva ola, ¿sí? Sí. Como en inglés, New Wave.
Era la nueva ola que instaló la meca del cine en Francia. A partir de este movimiento, el cine en Francia empieza a ser una industria más importante y de exportación. Y una película de esta gente que se llama El año pasado en Mariband. El año pasado en Mariband. Y acusan a este señor, a Manuel Antin, de haberse copiado. Y él en Filmoteca se defiende y dice, no, pero esa película fue de 1961, yo no la había visto. Cuando llevamos la película, la cifra impar, al Festival de Venecia, yo recién ahí la vi a la película. Y cuenta también la anécdota que, bueno, era el pope del cine, esta gente en ese momento, que va a la presentación en donde está el director y el guionista, este señor Alain Resnais y Alain Robert Grillet, y que no se ponen de acuerdo. Él cuenta que no se ponen de acuerdo en nada, en qué significa el año pasado en Mariband, ¿sí? Esta película del 61 que uno escribe y el otro dirige. Lo único que se ponen de acuerdo es que está inspirada en la invención de Morel de Bioy Casares. O sea, acá a mí me llevó esto que nos ha pasado muchas veces cuando hablamos con Alberto, cómo un movimiento artístico en un lugar se puede parecer tanto a una producción independiente en otro, y vos te lleva a pensar, esta producción independiente, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale este parecido? Bueno, en este caso, esta acusación que hay entre la cifra impar y el año pasado en Mariband, la cifra impar de Manuel Antin, y el año pasado en Mariband por los directores franceses, lo que tienen en común es la literatura argentina. Los dos están inspirados. El cine en general es una adaptación de la invención de Morel, digamos. O sea, cualquier película que se haga tiene alguna... Yo no creo mucho en el plagio, excepto que sea deliberado y tramposo y robado deliberadamente a otro que tuvo una idea. Creo que en estos campos, sobre todo el cine argentino de esa época, esto lo hablábamos fuera del aire, era muy ladrón de la Nouvelle Vague, como todo el cine mundial en ese momento, porque era como lo que estaba de moda, el cine italiano de Antonioni y posteriormente Bertolucci, y el cine de Godard, Truffaut, Resnais, Romer, Chabrol, todos los muchachos de la Nouvelle Vague habían plantado la moda, entonces había que copiarse. Y en ese copiarse, a veces eran tan películas de estilo más que narrativas, eran películas más de forma que de contenido, eran películas mucho menos narrativas que lo que era tradicionalmente el cine clásico en todos los países, que también se copiaban la forma. Y en la forma se delata un poco o se vuelve más celoso el autor con su propio estilo. Pero más allá de acusaciones y demás, todo el cine argentino de los años 60, del cual yo no soy para nada fanático, sino más bien lo contrario, Antin, el mismo Lautaro Murúa como director, Rodolfo Kuhn, el mismo Torre Nilsson, me parece que hicieron un cine mirando la Nouvelle Vague, mirando a Resnais, mirando a Truffaut, mirando a Romer, mirando a Godard, y tratando de imitarlo, digamos. Inclusive, lo curioso es que lo siguieron imitando hasta el final de su vida a todos estos directores, y los mismos directores de la Nouvelle Vague, hacia mediados de los 60, abandonaron la estructura Nouvelle Vague, que tenía que ver con tramas sencillas, planos largos, equipos de rodaje reducido, bajo presupuesto, tramas intimistas y todo eso. Los mismos directores empezaron a hacer cada uno su carrera con su estilo. Ellos mismos abandonaron la Nouvelle Vague, los que la habían inventado, y nosotros seguíamos imitando la Nouvelle Vague. Siempre ha pasado que digamos, los centros de producción cultural, después hay como una expansión, una onda expansiva que llega un poco más tarde, y va a depender en el caso puntual del cine de cómo cortan boletos, ¿no? Bueno, el cine argentino particularmente no cortaba mucho boleto en los años 60. No, de hecho esta película, a pesar de que estaba Murúa y que estaba Rodolfo Bebán, ¿así se llama? Rodolfo Bebán era el que hace de Nico. No me acuerdo. Pero te digo, tenía
actores importantes. No fue un No. éxito, no pasó desapercibida. ¿Qué vamos a, antes de retirarnos, vamos a anunciar qué vamos a leer la semana que viene? ¿Vos no tenías nada, Pri? Para ¿O el final, querés? para el final Sí. lo vamos Para a el final. Bueno, Sí. la semana que viene vamos a leer a Hemingway. Hace mucho que no hacemos un cuento de Hemingway. Vamos a Como hacer un año. Un año largo, me parece. ¿Sí? ¿Hicimos el año pasado Hemingway? No. Parece que hace dos. No, Dos no. o tres. Un relato muy breve se llama. El mini cuento de dos páginas y media de Hemingway que vamos a hacer la semana que viene. Así que a leer este cuento que se consigue en internet, que se llama Un relato muy breve de Ernest Hemingway. ¿Quién no quisiera vivir como Ernest Hemingway? Y envejecer como Aquiles. Bien. Priscila, nos Bien. despedimos. Nos despedimos y con la voz de Julio Cortázar, porque en YouTube van a poder encontrar muchas de sus poesías o fragmentos de novelas, por ejemplo, en su voz. Así que bueno, es una oportunidad para conocerlo si nunca la han escuchado, porque hay muchísimos de estas piezas que lo que hace, bueno, Cortázar es leer su obra, ¿no? Hemos escuchado anteriormente en programas de Literarte uno de sus poemas y hoy vamos a escuchar otro que es Los amantes. Este poema se llama Los amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos. Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada, pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena, hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle, y es sólo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte.